Buenos días, bienvenidos a esta presentación, principales atributos y diferenciadores de Arbutus Analytics. Mi nombre es Heraclio Rivera y actualmente me desempeño como supervisor del área de Application Integrity y Analytics de la empresa CyberTrust S.p.A. El objetivo de esta presentación es mostrar algunos diferenciadores que hacen superior a Arbutus por sobre su competencia. Ideal es que los oyentes tengan un manejo básico, al menos, de ACL. Comencemos. Una presentación de Arbutus, breve. Arbutus fue iniciado por Grant Brody, que a su vez fue un cofundador de ACL Services. Grant tiene más de 30 años de experiencia en desarrollo y administración del acceso a datos y análisis de auditoría, siendo un pionero en este campo. Como fundador de ACL Services y arquitecto de software de ACL, le tocó definir muchos análisis de auditoría para la mayoría de los auditores. La pasión de Grant por el desarrollo de productos orientados al cliente le ha permitido actualmente a Arbutus posicionarse como líder en las capacidades de análisis de auditoría. Grant es también contador público y CPA. Antes de ACL, Grant pasó 12 años en la organización Deloitte, especializada también en análisis de auditoría. Conozcamos entonces las soluciones que propone Arbutus. La primera de ellas es Analyzer. Es el corazón de la solución del software. Es una aplicación orientada a PCs de escritorio. Permite a los usuarios llevar a cabo el análisis de datos masivos sin conocimientos profundos de informática. Aquí es donde nosotros, en este ambiente, creamos un proyecto, importamos tablas de distintos orígenes y luego la información, como es que se ve acá en pantalla, la podemos filtrar, podemos hacer análisis de todo tipo, resumen, análisis de tipo relación de tablas múltiples, de doble entrada, etc. La segunda parte de la solución es SmartLink Plus, el cual es un conector para SAP y nos permite importar tablas desde SAP, pero además tiene la particularidad de que nos muestra, antes de importar las tablas, su estructura, pudiendo nosotros determinar qué campos nos traeremos, nos identifica los nombres de esos campos técnicos, los nombres técnicos de los campos, me permite relacionar en las tablas con más de una antes de importarlas, de tal manera que yo cuando me importo las tablas a mi proyecto de Analyzer, ya la tabla viene con la información que yo solo necesitaba y de esa manera puedo ahorrar espacio en disco y rapidez en ese proceso. Finalmente tenemos un Windows Server, el cual me permite calendarizar tareas, calendarizar proyectos que se ejecutan de la siguiente forma. Primero, el auditor interno genera un procedimiento o script, el cual automatizado lo sube al monitoreo continuo a través del Windows Server. En él se puede calendarizar los días y el horario en que se ejecutan esos procedimientos, realizando el análisis correspondiente y generando notificaciones cuando corresponda vía correo y generación de tablas en formatos como se ven acá en Excel o algún otro formato conocido. Y finalmente eso se puede tomar desde una herramienta BI para poder generar dashboard y gráficos que nos puedan entregar una información más resumida. Principales atributos y diferenciadores de Arbutus Analytics. Hemos decidido en esta oportunidad dividir la tarea en 4 grandes grupos. La primera, conexión a fuentes de datos, luego algunas diferencias de forma, algunas que consideramos que son de seguridad y finalmente otras funcionalidades que presentaremos al final. Conexión a fuente de datos. Arbutus versus la competencia acceden a los datos de manera muy diferente. Me explico inmediatamente a qué me refiero. En el caso de Arbutus, no es necesario generar archivos planos o archivos con extensión .fil. Digo, no es necesario a pesar de que tiene la opción de que yo sí los quiera generar.
Pero si yo estoy importando de alguna tabla, de algún motor de base de datos, o estoy importando de alguna planilla Excel, no me da la alternativa de no generar un nuevo archivo plano ocupando más espacio en disco y haciendo que se demore un poco más también la importación. Esto hace que sea más eficiente el uso de la memoria y la velocidad. Arbutus puede importar simultáneamente muchas tablas desde un origen como Excel o desde una base de datos. Por ejemplo, si con Arbutus quisiéramos importar 25 tablas desde una base de datos de SQL Server, solamente necesitaríamos una conexión a la base de datos y en esa conexión importaríamos las 25 tablas. La competencia, en cambio, necesitaría 25 conexiones distintas, una por cada tabla, incrementando el tiempo y recursos. Arbutus además cuenta con una facilidad de poder ejecutar consultas en SQL directos a la base de datos desde el Analyzer. Como podemos ver acá, existe un icono para ese propósito, el cual la funcionalidad de ese icono es justamente al definir con un ODBC previamente definido, que es el que me conecta a la base de datos, hacer el select, como pueden ver acá, el cual yo estoy trayendo dos tablas unidas, tal como se ocupa en el Structured Query Language, que es el lenguaje usado que los DBA ocupan para acceder a los datos de las tablas. Es exactamente igual. Y eso nos lleva a que podemos validar la expresión antes de ejecutarla y finalmente traernos la tabla con toda la información desde una sola vez. Esto es muy útil si acaso quisiéramos también auditar algunos procesos creados con Stored Procedures, procedimientos almacenados, que están con lenguaje SQL. En diferencias de forma también yo podría ver que Arbutus en la función unión de tablas muestra un diagrama de Venn, lo cual es bastante práctico, pues ayuda mucho a visualizar qué data obtendremos dependiendo del tipo de unión. Por ejemplo, acá tenemos una unión todos los registros primarios y el diagrama de Venn me indica que esta es la información que yo voy a obtener. Para una unión de tipo solo los registros primarios con pareja, este es el diagrama de Venn que me grafica esa información. Finalmente, otro ejemplo en los registros primarios y todos los secundarios. Dentro también de las diferencias de forma, Arbutus me permite seleccionar rápida y fácilmente campos a la ventana de edición de filtros, tan solo arrastrando el nombre de la columna al área que está acá arriba, que es el área de los filtros, para poder visualizar la información que necesitamos. Como pueden ver, solamente había que arrastrar acá arriba y aparece automáticamente el nombre del campo. Esto es bastante útil y especialmente cuando yo tengo que tengo que ejecutar algún filtro con el nombre de un campo de una tabla relacionada. Entonces me ahorro el estar escribiendo el nombre de la tabla relacionada, punto, el nombre del campo y recién luego hacer el filtro. Bastante útil. También me permite identificar fácilmente columnas, ya sean estas computadas o de tablas relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo estas tres columnas que vienen de una tabla relacionada, de una tabla secundaria, como mostramos en la figura, estas columnas son mostradas con un color distinto, lo cual a mí me hace ver visualmente cuáles columnas son de la tabla principal y cuáles son de la tabla relacionada. También me permite Arbutus destacar celdas con un determinado patrón, de manera fácil, a través de la definición de un indicador. En el ejemplo podemos ver que tengo todas aquellas celdas que están destacadas en rojo, en que el campo InfRecep, que es el que se encuentra acá arriba, incluye un 8. Aparecen todo aquello en donde aparezca un 8. Y además, en el campo Description, que aparece acá, que es de una tabla relacionada, como vimos anteriormente, todo aquello en que aparezca la palabra o el número, en este caso, o la medición, un cuarto. Eso estaba definido como patrón o como indicador. También Arbutus me permite identificar el tipo y la longitud del campo en una relación de tablas.
Esto es muy útil porque me hace más fácil y rápido el proceso de identificación de homogeneidad en los campos claves de una relación. Como podemos ver, acá me aparece entre paréntesis un AN, un AND o bien un número. Si aparece la letra N es porque ese campo es de tipo numérico. Si aparece la letra D es porque ese campo es de tipo fecha, date, y si aparece un número es porque el campo es de tipo carácter con ese largo. En este ejemplo podemos ver que producto es un campo de tipo carácter de largo 9 y acá en la tabla secundaria protno también es un campo de tipo carácter de longitud 9. Por tanto, visualmente y en forma rápida, antes de ejecutar el proceso de la relación, yo puedo darme cuenta si los campos clave son homogéneos o no, lo cual me ahorra mucho tiempo y posteriores dolores de cabeza. Veamos algunos aspectos de seguridad. Arbutus, cuando genera un proyecto, los objetos de este proyecto se manejan por separado, físicamente fuera del nombre del proyecto. Es decir, aquellos archivos con extensión .asi, .aw, .fmt y .pro. Cada archivo o tipo de archivo está separado e independiente del otro. En ACL, cuando yo creo un proyecto, se genera la extensión .acl y dentro de ese archivo de proyecto yo tengo los formatos de las tablas, las vistas y los scripts, las automatizaciones que yo haya podido hacer. Lo cual es muy preocupante cuando tengo alguna falla de algún tipo en el Windows, lo que hace que el proyecto se dañe. La próxima vez que yo abro ese proyecto, es muy probable que esté dañado y pierda alguno de estos objetos. En cambio, por el lado de Arbutus, cada uno de estos objetos es independiente y creado de forma distinta y separada del resto. Es así que yo tengo entonces un proyecto .asi, que es el nombre del proyecto, y luego tengo todos los formatos de las tablas también separados. Si se fijan acá, n formatos, cada uno independiente y fuera del proyecto. Lo mismo para las vistas de aquellos formatos de tabla y lo mismo para los procedures, que son los scripts, el equivalente. También están todos por separado, lo cual hace que sea bastante más seguro mi proyecto a la hora de una caída del sistema operativo. Acá podemos apreciar en esta gráfica que tengo algunos elementos en este proyecto llamado análisis demo y, por ejemplo, compras aparece acá físicamente en el explorador del Windows. Arriba está análisis demo, que es el .asi que les mencionaba anteriormente. Luego tenemos el compras.aw, que sería la vista, que es lo que estoy viendo acá, y el compras.fmt, que sería el formato, que es lo que estamos viendo allá. Y de hecho esta tabla no tiene un compras.fill, porque seguramente yo cuando la importé decidí no crear el .fill. Y fíjense que igual estoy mirando acá la información de la tabla. Así para cada uno de los componentes, se fijan, tienen su propio AW, FMT. En el caso de esta tabla también está el .fill, que es una tabla creada a partir de las otras dos. Y además tengo los procedures, en este caso tenemos uno, que es ejecuta SQL, que aparece acá también como .pro, archivos independientes. Dentro de lo que es la seguridad de Arbutus, Arbutus me permite proteger mis scripts o procedures, como le gusta llamar a Arbutus, y lo hace de la siguiente manera. En opciones existe en herramientas proteger, se selecciona el procedimiento a proteger y Arbutus lo encripta, generando una clave, la cual uno define en este lugar, donde dice llave de protección, que se le asigna a dicho procedimiento. Esto permite de que cuando otra persona pueda ejecutar ese procedure, solamente podrá hacerlo si conoce la clave y además nunca podrá ver el código fuente, es decir, nunca podrá ver las instrucciones que hay dentro de ese procedure. Gracias a que, debido a la seguridad que nos presenta Arbutus, nosotros pudimos protegerlo.
También Arbutus, dentro ya del ítem otros, me permite hacer un monitoreo continuo. Y el monitoreo continuo es en primer lugar nos permite tener procedimientos o scripts con un mismo lenguaje. Vale decir que cuando yo tengo mi procedimiento o script en un proyecto en mi PC y yo lo quiero subir al Windows Server para poder calendarizarlo y poder ejecutarlo y generar un monitoreo continuo, no necesito hacerle ni agregarle, ni quitarle, ni modificar en ninguna manera ese procedimiento para que me funcione en el Windows Server. Se ocupa exactamente el mismo lenguaje, de la misma manera, las mismas instrucciones con las cuales yo lo creé en forma local. Y finalmente también con un clic, simplemente con un clic derecho, se puede programar el monitoreo y decirle cuándo y a qué hora se va a ejecutar dicho procedimiento. Lo cual este monitoreo continuo nos hace poder realizar monitoreo de controles, poder hacer ETLs cuando quiero migrar de un sistema a otro y análisis de datos de manera más práctica. Aquí podemos ver cuando yo me conecto, para poder conectarme al servidor, se hace de manera bastante simple. Estoy yo acá en el Analyzer, que es la ejecución local de mi proyecto. Defino acá en perfiles mi servidor, la IP, el nombre que yo quiero darle, y de esa manera yo ya puedo conectarme y empezar a trabajar, a calendarizar mis procedimientos que pudiera yo haber levantado previamente también a ese servidor. También me permite compartir ítems de un proyecto a través de lo siguiente. Estando en Arbutus, yo puedo definir algunas carpetas de mi proyecto en forma local que sean personales, empresariales o bien más globales. Eso me permite de que cuando yo me conecto al servidor a través de, en este caso, CyberTrust, y me conecto, una vez que me conecté, yo puedo estar en condiciones de explorar dentro del servidor todas aquellas carpetas que estén compartidas para el resto. En este caso, si yo selecciono una de ellas como CFR que estamos viendo acá, me permitiría entrar a esa carpeta y ver además los subdirectorios que dentro de ella hay, a los cuales yo puedo tener acceso entonces a procedimientos que estén ahí, los cuales estarían siendo compartidos por todos aquellos usuarios que estén autorizados, y además resultados de algunos procesos, como planillas electrónicas, las cuales también yo puedo pinchar y arrastrar en forma local a mi propio PC. También puedo ocupar algunas funciones, finalmente acá, y acá terminamos con algunas de estas funciones de comparaciones difusas, entre ellas Normalize, la cual me permite ordenar y eliminar algunos caracteres, como por ejemplo el gato, la coma, y deja solamente números y letras, ordenando dos caracteres o cadenas de caracteres y permitiéndome encontrar entonces que esas dos direcciones son la misma. También tenemos el Sort Normalize, que es exactamente lo mismo que el anterior, solo que acá ordena esta función de mayor a menor, partiendo por las letras y luego por los números. También permitiéndome encontrar cadenas de string que son iguales. La función compact lo que hace es quitar todos aquellos espacios en blanco, permitiéndome normalizar de mejor manera una frase o una cadena de caracteres, para posteriormente también poder compararlos. También tenemos Arrange, que lo que hace es encontrar, independiente de que estén transpuestas dos posiciones de letras o caracteres, me las coloca en forma ordenada también de mayor a menor, pudiendo de esa manera encontrar o también descubrir que esa cadena de caracteres eran iguales. Tenemos Difference, que lo que hace también es decirme cuáles son las diferencias que hay entre dos cadenas de caracteres. En este caso, me diría que hay una sola diferencia y no dos, como el método tradicional que ocupa la competencia. Esto es porque para calcular dicha diferencia se ocupa Dameron-Levenstein para comparar las dos cadenas, y esto es lo cual es significativamente mejor que Levenstein directamente, que es lo que ocupa la competencia, ya que trata las transposiciones de caracteres, es decir,
en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, versus 1, 2, 4, 3, 5, 6, como una sola diferencia y no como dos, reduciendo significativamente los falsos positivos. También está esta función near, la cual, indicándole un número de acercamiento, me indica si es verdadero o falso. En este caso, y para el ejemplo, me dice que con una diferencia, o al preguntar si tienen una sola diferencia, en este caso me dice que eso es verdadero y esa diferencia sería, según vemos acá, la letra E. La función format también me permite, dada una cadena de caracteres, entregarme cuál es su formato. Esto se puede aplicar a códigos postales, números de teléfono o códigos de contabilidad. Devuelve este formato en forma alfanumérica usando X cuando son caracteres y 9 para los números. También está el comando compare tablas, el cual compara dos tablas y incluye la capacidad de entregarme cuando aquellas tablas fueron modificadas, ya sea con registros que se añadieron, registros que se eliminaron o registros que fueron modificados. Aquí les muestro un ejemplo de la salida cuando uno ejecuta dicho comando. Acá me dice que hay 8 diferencias detectadas. Bueno amigos, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Contáctenos por cualquier consulta en el sitio de nuestra empresa. Muchas gracias.